Disidentes, constructores de la derecha, capítulo 1, donde analizaremos los temas más relevantes de la actualidad nacional desde una perspectiva crítica. Soy su anfitrión, Leonardo Alvarado, y junto a Carlos Ramírez les hablaremos sobre la noticia que ha causado mucha polémica y controversia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere prohibir imágenes y representaciones en espacios públicos del nacimiento de Jesús, pues se retomará la discusión este 14 de junio. Carlos, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, podcaster, amigos de Disidentes? Pues es un tema bastante polémico, Leonardo. La verdad es que la Corte, en uso excesivo de sus atribuciones, quiere limitar el derecho a la libertad religiosa y eso es gravísimo, porque más del 70% de los mexicanos, de acuerdo al último censo del INEGI, son católicos. Entonces, las acciones que determine la Corte este 14 de junio pueden ser discriminatorias para la mayoría de la población en nuestro país. Y aquí la gran pregunta que le lanzamos a nuestro auditorio: ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Lo vas a permitir? ¿Te vas a quedar sin hacer nada? Hoy hay ataques frontales contra la libertad religiosa y no es un secreto. Y un caso es este: prohibir en los espacios públicos los nacimientos. ¿Qué sigue, Leonardo? Pues para empezar hay que puntualizar en que la Suprema Corte aún no ha emitido ninguna sentencia al respecto, sino que se trata de un proyecto precisamente de resolución que presentó anteriormente Arturo Saldívar. Y uno de los principales argumentos de Saldívar radica en que los nacimientos o cualquier adorno que haga alusión a una convicción religiosa no pueden ser colocados en espacios públicos ni pagados con el recurso del erario, y especialmente porque violentan la libertad religiosa y los principios constitucionales del Estado laico. Además, considera que esto va a vulnerar el derecho a la libertad religiosa y de conciencia de las personas que no profesan la fe cristiana o que tienen una concepción distinta del nacimiento de Jesús. Tal es el caso del quejoso. ¿Qué puedes opinar al respecto de esto, Carlos? Claro, bueno, pues como bien comentas, no hay todavía un criterio votado. El 14 es cuando van a presentar el proyecto y tuvimos acceso a este proyecto que se va a discutir el 14 y es grave porque literalmente está enfocado en prohibir en espacios públicos la puesta de nacimientos que evoquen al nacimiento de Jesús. Pero imagínate, Leonardo, la situación: que una familia se organice junto con su comunidad y en su colonia monten un nacimiento y que derivado de este criterio de la Corte lo sancionen, lo prohíban o incluso hasta los puedan multar. Es una cuestión sin precedentes, una cuestión ilógica que de verdad atenta directamente contra los católicos que vivimos en el Estado mexicano. Ahora, otro punto importante: el quejoso, en relación al juicio que atrajo la Suprema Corte de Justicia, alega discriminación y violación al Estado laico. Discriminación, ¿cómo un nacimiento va a estar discriminando a una persona? Y aquí hay una pregunta importante: no existe una fuerza coercitiva que obligue a los ciudadanos a observar, disfrutar y gozar de un nacimiento. La respuesta inmediata es no. ¿Y a qué me refiero con fuerza coercitiva? No existe una policía del pensamiento que te esté obligando a ir y montarte enfrente de un nacimiento para disfrutar de cómo está arreglado o adornado. Esa es una gran mentira. Y en torno a la cuestión de la violación a la libertad de tránsito, que es otra cuestión que también alega el quejoso, pues bueno, el nacimiento está puesto en una zona que no estorba, que bien puedes tú caminar por otro lado para poder seguir por tu rumbo. Sin embargo, la Corte lo está utilizando para sustentar este proyecto de sentencia que se va a discutir el 14 de este mes. Como bien mencionas, Carlos, la parte de la coercitividad o este elemento coercitivo no puede demostrarse que afecte a las personas de manera tal que se los obligue a ser partícipes de una misma fe, como lo comparten los católicos u otras personas. No veo cómo les pueda afectar este tema o que se genere formas de discriminación. Pero sí es interesante cuestionarse a qué punto el Estado trasciende el límite de la laicidad
al punto de convertirlo en un tema ideológico, porque puede convertirse totalmente en una dictadura ideológica que violente, que pueda restringir o limitar la libertad religiosa de otros sectores o incluso la propia libertad fundamental de otras personas, porque el Estado sí tiene el poder para ser coercitivo y lavarte el cerebro con cualquier otra cosa. No sé qué opines al respecto acerca de esto que el quejoso argumenta en su pues en su denuncia. Claro, y esto que comentas es bien interesante porque sí, el Estado sí tiene la fuerza coercitiva para poder imponer ideas y hacerte que cumplas obligaciones. Pero a ver, retomemos primero, ¿qué es una fuerza coercitiva? Puede ser institucional o personal. Institucional es aquella que se puede ejercer a través de un organismo, de una institución. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, el Estado obliga incluso a las escuelas privadas a apegarse al lineamiento federal de educación. Y este lineamiento federal de educación establece, entre otras cosas, una perspectiva de género. ¿Qué pasa con las escuelas católicas? ¿Qué pasa con las escuelas disidentes que no quieren tomar este tipo de educación? Pues están obligadas a hacerlo. Porque a través de la fuerza coercitiva del Estado, si no lo hacen, el Estado tiene la facultad de retirarles la licencia. Ahí sí hay una fuerza coercitiva, contrario a lo que menciona el quejoso en su demanda de amparo en torno a los nacimientos. Y también existe la fuerza coercitiva personal que se puede ejercer a través de las corporaciones policíacas. Si tú violentas una norma, pues el Estado, a través de su fuerza policíaca o de su fuerza incluso militar, puede ejercer esa presión para que cumplas con la ley. En el caso del nacimiento, a ver, ni modo que el nacimiento saque patas y tome un garrote para ir a obligar a los ciudadanos a que vayan y lo vean. Es una reverenda estupidez, Leonardo. Y como bien dices, este tema de las escuelas es irónico que el Estado alegue que debe de existir laicidad, pero no respeten a las instituciones privadas en sus estatutos de carácter privado y que puedan enseñar lo que ellos quieran enseñar, porque es un derecho fundamental al mismo tiempo de los padres de educar a sus hijos en la forma en como ellos quieran, y si son católicos y si la escuela es católica, que se enseñen contenidos católicos, pero al mismo tiempo pues contenidos públicos. Pero el Estado obliga a alinearse en una serie de conocimientos que ellos llaman universales y de una historia incluso universal a valores que ellos asumen como universales, excluyendo ciertas pautas de la libertad del individuo y la libertad religiosa o de conciencia de las personas. Y pues esto al final del día se va a convertir en una dictadura, porque es curioso, porque si, si este tema debería de ser laico, entonces todas las instituciones de carácter público deberían de abstenerse de publicar cosas o imágenes en este mes del mal llamado orgullo LGTB, ¿no? O sea, porque muchas instituciones, incluidas la Suprema Corte, ya tienen su portada en Facebook con la bandera LGTB, incluso ya también agregando otras preferencias sexuales, entre comillas, ¿no? ¿Qué piensas sobre este tema? Que claro, que para nosotros los católicos es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. A ver, estás tocando muchos temas, Leonardo. Esto nos va a dar tiempo, nos va a dar pauta para varios programas, que es el derecho de los padres a educar a sus hijos, de la posibilidad de que las escuelas puedan educar de acuerdo a sus convicciones, valores y objetivos. Pero ahorita el tema que vamos a abordar es la cuestión del Estado laico. A ver, hay una cuestión importante, hay una confusión social que asegura que Estado laico es literalmente prohibir la religión, que implicaría una separación total del Estado y de la Iglesia y que no habría manera de convivir. Ese es un grave error. A ver, aquí es importante diferenciar una cuestión sobre el Estado laico. Hay una gran confusión social que evidentemente se ha alimentado por los enemigos de la Iglesia, y esto es importante decirlo. El Estado laico, de acuerdo a los que promueven este hate contra la Iglesia, es literalmente la prohibición de la religión de manera pública, la prohibición de la vinculación entre el Estado y la Iglesia. Y perdón, pero eso no es el Estado laico. El Estado laico, y de acuerdo a los criterios propios que ha emitido la Corte, es la posibilidad de la convivencia entre el Estado y las instituciones religiosas para que a través de la libertad religiosa se ejerza esta de una manera sana,
pacífica y segura. Entonces, no es que exista una prohibición, sino que se establezcan ciertos límites para la libertad religiosa y en convivencia con el Estado se pueda ejercer. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo este cuate, el que está promoviendo el amparo? Pues señalando que al montar un nacimiento se violenta el Estado laico. Y claro que no. Al contrario, se está permitiendo que en la libertad del derecho a la libertad de culto y de creencias y también a la religiosa, se expresa una manifestación cultural que ha sido parte de las tradiciones del pueblo mexicano desde antaño y que representa a la mayoría de los mexicanos. Hace rato les daba el dato, ¿no? En el último censo del INEGI, más del 75% de los mexicanos se identifican como católicos. Entonces, a ese pueblo lo está representando. E insisto, no hay una violación al Estado laico. Pero ¿en dónde sí hay una violación al Estado laico? En lo que está haciendo el Estado a través de la promoción de la ideología de género. Y ojo, ahí es una violación a la cuestión cultural, ideológica, y tendríamos que poner énfasis en esto y va a ser parte de otro programa que vamos a estar abordando, Leonardo. Muy bien, Carlos. Ya hemos abordado muchos puntos acerca de este tema tan candente y también tan reciente. Precisamente nos encontramos grabando en la Ciudad de México. Ahora mismo estamos terminando este programa. ¿Y qué vamos a hacer, Carlos? ¿A dónde vamos a ir ahora mismo? Vamos a ir a la corte, porque como bien comentamos, el 14 de este mes se va a discutir el proyecto de sentencia que busca prohibir los nacimientos en espacios públicos y vamos a presentar un amicus. Un amicus es un documento que contiene argumentos técnicos y jurídicos que se solicita que la Corte tome en consideración para emitir su sentencia. Y parte de lo que estamos en su momento exponiendo es que no hay una violación del Estado laico, que no hay discriminación, que por el contrario hay una opción a la libertad religiosa al montar los nacimientos en espacios públicos, que no se puede prohibir a los ciudadanos que en ejercicio de esta libertad pongan sus nacimientos en sus colonias. Y además estamos solicitando que se deseche de manera total el proyecto y que se haga valer esta libertad religiosa que tanto nos ha costado, que tanta incluso sangre ha costado. Recuerda el tema de la guerra cristera, que también fue parte preliminar de esta libertad religiosa de la que hoy gozamos los mexicanos. Perfecto, Carlos. Pues estén atentos, querida audiencia. Estaremos proporcionando más información en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter a través de CARL Ramírez A con mayúsculas y Leonardo AZ01 para poder actualizarse sobre este caso y otros más. Pero también los invitamos a que en nuestros propios perfiles en Twitter puedan agregarse al link de Telegram y de WhatsApp para que nos escriban sus opiniones sobre este tema, qué opinan al respecto, están a favor o en contra de que se prohíban las imágenes y representaciones del nacimiento de Jesús en espacios públicos, o creen que se trata de una violación a la libertad religiosa o en defensa de la laicidad del Estado. Los invitamos a que hagan esta acción. Acuérdense que los disidentes son los que van contracorriente. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, querida audiencia. Hasta luego.